El pasado jueves, que fue 4 de noviembre, pusiste una publicación en tu Facebook que decía, cuando vas al puerto por un neurólogo muy recomendado, te manda a hacer un chingo de test y cuando está a punto de darte el diagnóstico, se muere. No nos estamos burlando de la muerte, nos estamos burlando de la situación. Sí, porque Pues ¿cuánto tiempo llevas esperando este diagnóstico y qué diagnóstico, a qué te refieres? ¿Con qué diagnóstico? ¿De qué estamos sí, hablando? lo que pasa es, llegué, el primer día que llegué aquí al puerto, Ajá, fui directamente con el neurólogo para una pequeña entrevista para ver qué es lo que podía, porque yo sospecho que tengo TDAH, y ya es casi casi confirmado, nomás me falta un diagnóstico oficial que realmente me diga exactamente qué es lo que es, que tengo. ajá, Llegamos con el neurólogo, platicamos con él y él me mandó a hacer una serie de test sobre hiperactividad, de autismo y todos estos, y también de maduración emocional. Y todos estos TED, pues no nada más son 3 TED, son varios TEDs que involucran 3 de inteligencia y hacer dibujos, son varios. Y es todo yendo durante más de un mes y una semana para realizar estos diferentes tests para que el doctor me pudiera evaluar. ya. Pues la neta sí he estado gastando un buen dinero. Y exactamente el día en que hago mi último test, la psicóloga que me los estaba aplicando, porque el neurólogo no es el que aplica los test, me los aplica una psicóloga. Ella me informa que unos días antes, el día 1 de noviembre, el doctor había muerto. Y Mal, pero sí, madre, sí. O sea, fui al puerto, me lo recomendaron, estuve haciendo un montonal de test que él mismo me mandó para que al final nanáis. y Y fue algo muy chocante, la verdad, muy chocante. pero qué le pasó al doctor? Murió de un infarto. No mames. Ajá. Sí, o sea, al menos yo digo que por lo menos murió bien, ¿no? O sea, no sufrió en cama, o fue por el pinche coronavirus, por lo menos fue, supongo que algo rápido, ¿no? Que no sé cómo haya sido, pero sí, fue un infarto fulminante y Mira que casualmente fue en Día de Muertos, ¿no? exactamente. Fue en lo que aquí en México se llama la celebración de los muertos chicos, o sea, de los bebés, Sí, el primero. sí, sí, sí. Pero bueno, al fin y al cabo, Día de Muertos. Sí, exactamente. Sí, sí. En O la sea, temporada. en la temporada, o sea, la gente ya tenía puesto su altar. Sí, sí, sí. Qué pedo, qué mala suerte, güey. Sí, o sea, Y tú, dime. eh, o sea, tú esperabas que con ese diagnóstico, ¿qué? O sea, En primera, saber exactamente qué es lo que tengo, porque sabiendo qué es lo que tengo, puedo recibir la terapia que realmente necesito, ya sea terapia este, conductual y también una terapia médica que involucra tomar medicamentos. sí. Pero para esto también hay que, tal vez la gente no sepa, pero tal vez sea interesante comentar tu edad, ¿no?
Mi edad, 32 años. 32. Vivo en Veracruz, por eso hablo del puerto. El puerto que me refiero es al puerto de Veracruz, porque aquí en Veracruz tenemos la costumbre de decir, por ejemplo, si vives en la parte sur o en la parte norte, cuando vas a la ciudad de Veracruz, dices voy al puerto, Sí, sí, sí. haciendo referencia al puerto de Veracruz. Sí, ese es el único puerto. Como si- Sí, pero o sea, ya es una costumbre que te dices, ¿a dónde vas? Ah, voy al puerto. Y ya saben que vas a Veracruz. sí. Como en Puebla a los tamales de hoja verde les dicen tamales jarochos, no sé si sepas. Ah, no, no sabía. Y Pero obviamente en Veracruz no les van a decir tamales jarochos, les dicen simplemente tamales. sí, tamales de lo que es, de lo que tenga dentro. Generalmente, Sí, esos tamales son los tamales de masa, los que llamamos tamales de masa. ¿Por sí. qué? Porque en su preparación es más masa que carne. O sea, lo que carne que le echan es muy poquito, todo lo demás es masa. Incluso hay tamales que lo hacen de pura masa y saben muy deliciosos. Ah, qué caray. ¿Y tú cuánto tiempo llevabas esperando ese diagnóstico? ¿O cuándo empezaste a ver al doctor? ¿Qué tiempo llevabas viendo ese doctor? Desde el día en que fui a mi primera consulta hasta el día de hoy, más de, más de un mes. Más de un mes. Sí, Y, po- precisamente casi el día que hago mi último examen, mi último test, el doc se muere. ¿Y esos test entregan el resultado inmediatamente o tardan unos días? No tarda todavía unos días, porque tiene que analizarlos, estudiarlos y analizarlos la psicóloga, y hacer tiene que redactar un documento sobre mi evaluación, que es lo que Ajá. ella nota. Y, o sea, yo hago mi test de hiperactividad y es la psicóloga la que me dice si cumplo con, con las condiciones para diagnosticarme con déficit de atención, hiperactividad o no. En el test de inteligencia, que donde sobresalgo, donde tengo falencias y cómo desarrollar o cómo fortalecer esas áreas donde no salí con un puntaje bajo, claro, que en comparación a otros. Sí, porque todos, o sea, no es lo mismo que sea bajo en mí que bajo en otra persona. ¿Fue una prueba de IQ o qué tipo de prueba fue? Realmente no lo sé. Es una prueba que se llama prueba WISE de Ajá. inteligencia, que viene lógica, matemática, cultura general, este, comprensión de formas. Son varias pruebas. Pues a ver cómo salgo. ¿Pero qué tiene que ver prueba de inteligencia con la hiperactividad? O sea, no entiendo. Es que ese no es tanto para la hiperactividad, sino de autismo. Ajá. Sí, o sea, es cuando te mandan a hacer la prueba de autismo, es como un kit de test que te dan, que te mandan a hacer para poder diagnosticarte. Sí. No nada más es uno y ya con ese, sino que es como que el procedimiento está obligado a darte todos estos parámetros para que puedan evaluarte. Porque está el mito, ¿no? De que los Asperger son más inteligentes o son muy inteligentes. Exacto. O sea, yo he conocido personas con déficit de atención que no son muy inteligentes, como, bueno, no lo conocí, pero sí sé de alguien con déficit de atención que no es muy inteligente, que es muy famoso, Justin Bieber. Ajá. Justin Bieber tiene déficit de atención y no se ve que sea muy inteligente. Pero en general,
déficit de atención somos inteligentes porque es una forma de nuestro cerebro compensa esa falta de atención con inteligencia. Pero claro, esto de la inteligencia no se da en todos. Lo que pasa es que sí es muy común. Y me imagino que de ahí viene el mito de que los Asperger y los autistas son muy inteligentes. Sino que es común en ellos, pero no es una regla. Simple y sencillamente porque la naturaleza es caótica. De la misma forma que el patrón de manchas de un gato no es el mismo en otro gato, así el TDAH y el autismo no es igual en otras personas. Es diferente, depende de cada persona. Por ejemplo, tengo un amigo que es Asperger y a él no le gustan los sonidos fuertes. Pero un conocido, nomás es conocido que sé de que ese güey, pues que es Asperger, y ese güey siempre lo ve en fiestas. O sea, que no le molestan los ruidos fuertes. Sí, eso leí, que los Asperger tienen como algunos sentidos más sensibles, ¿no? Sí, generalmente es el oído, el tacto y la vista. Ellos no soportan, generalmente, porque pues vamos a hablar así en generalidades, pero no específico, porque pues específico todos somos diferentes. Generalmente ellos no soportan ciertas texturas, generalmente no soportan cierta cantidad de luz y no soportan ruidos muy fuertes. Obviamente hay excepciones, pero eso no quiere decir que sean más o menos autistas, simplemente son diferentes. ¿Y tú conoces los resultados de las pruebas que te han hecho? ¿O No, no? porque apenas van a evaluarme y a redactar el documento. Es que eso es un servicio aparte. Que todavía no lo he pagado. Ah, ya. Pero te dan el diagnóstico analizando el resultado de las pruebas o con el resultado de Sí. las pruebas tú solo podrías sacar el resultado. ¿Cómo? Las pruebas me las pidió el neurólogo para él evaluarlas y darme el diagnóstico, porque el diagnóstico solo lo puede dar el neurólogo. ¿Por qué? Porque el neurólogo sí puede recetarte medicamentos. Sí. Necesito la evaluación y la receta de un neurólogo. De un psicólogo no, porque ellos solo son terapeutas. Que Ya. de hecho un psicólogo, solo psicólogo, o sea, tú sales de psicología, tú no puedes dar terapia porque también debes acreditarte como terapeuta, pero solo eres terapeuta. En cambio, un neurólogo, un psiquiatra, ellos sí están facultados para recetar medicinas. Es por eso que necesito el diagnóstico de un psiquiatra o un neurólogo. Pero en este caso preferiré un neurólogo porque los psiquiatras muchas veces son muy pseudocientíficos. ¿Cuándo empezaste a notar esto? O sea, me imagino que toda tu vida, ¿no? Pero ¿cuándo empezaste a creer que era déficit de atención? Déficit de atención, cuando empecé a sospechar que era déficit de atención fue más o menos por la preparatoria. Ujú. Porque no me gustaba, nunca me ha gustado la escuela porque me aburro. Sí. O sea, de por sí los profes no saben dar clases y encima para mí la escuela siempre ha sido un poco estimulante, no porque yo sea un super genio, sino porque tiendo a aburrirme demasiado. Y desde allí empecé a sospechar de que mi falta de atención tal vez se deba a un déficit de atención, pero yo no sabía hasta hace muy poco cuáles son todas las características del déficit. No, o sea, la principal y una de las más evidentes es poner poca atención, como el mismo nombre indica, poca atención a ciertas actividades. Sí.
pero también, también se nota en algunos casos cuando las personas son muy activas, o sea, siempre están parados, moviéndose de un lado para otro, que ahí es donde se nota más cuando un niño es hiperactivo. ¿Por qué? Porque el niño siempre está haciendo desmadre, que ya se paró, que ya se subió al techo, que está saltando, que ya se pegó, cosas así. No se queda quieto. Sí. Son niños problemáticos. Pero no nada más existe ese tipo de actividad. Es que ese tipo de TDAH se denomina TDAH principalmente hiperactivo. El mío es más TDAH, ¿cómo se llama? Desatento. Ajá. Por ejemplo, o sea, es más vas más sobre la atención y sobre cometer errores que no poder estar quieto. Por ejemplo, algo que tenemos muy común los TDAH y creo que es lo que más afecta a nuestras vidas es que no podemos seguir rutinas, se nos olvidan muy fácilmente las cosas y no podemos administrar nuestro tiempo para desarrollar alguna actividad. O sea, si yo pretendo quedarme una hora escribiendo algo, simplemente no puedo. Y ahí es donde muchos niños y jóvenes con TDAH sufren, porque ese tipo de comportamientos sus padres lo interpretan como que no quiere hacer nada, como que es flojo, es tonto, porque pues, ¿cómo se te va a olvidar eso? Sí. Y de ahí que muchos crezcan con mala autoestima, precisamente porque el mundo les exige más de lo que ellos pueden dar. Ok, ok. Pero dices que la inteligencia es para compensar eso. La inteligencia a veces compensa, Ajá. Pero dices que pero a veces obviamente no todos los TD, a no veces todos lo compensa. tienen. Por ejemplo, no todos lo tienen. Y yo me atrevo a decir, o sea, no lo conozco a todos, obviamente, pero yo me atrevo a decir que no todos son tan inteligentes, precisamente porque, porque somos seres humanos, todos somos diferentes, unos van a ser un poco más inteligentes que otros, creo que es obvio y normal, es obvio para todos. Lo que pasa es que sí, muchos sí son inteligentes, porque no es algo exactamente que yo tenga comprobado, pero sí conozco muchos TDAH últimamente que son muy inteligentes. Y yo creo que es una forma de compensar todas esas carencias en otras áreas del cerebro. ¿Y cómo conociste estos TDAH? ¿Te estás como que metiendo a un grupo de TDAHs o Estoy precisamente en un grupo de TDAH, de un ayuda de TDAH. TDAHs anónimos? Y pues algo así más o menos. Aunque casi nosotros hablamos porque siempre se nos olvida hablar entre nosotros. Ok. Es que yo tengo algunos de esos rasgos, pero, o sea, no, o sea, siempre he sido muy hiperactivo, siempre he sido muy de estar siempre haciendo algo con las manos, pero yo sí me puedo concentrar. O sea, cuando estoy haciendo Pues algo que por lo poco que sé de ti, no parece no parece que tengas TDAH, porque pudiste terminar tu paper. Imagino que doctorado es una chinga de estar estudiando, 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 estudiando. depende del doctorado, pero sí. ¿Doctorado tú en qué tienes? Eh, es química biológica. Es como usar
la química y muchos aspectos de la química para resolver más problemas biológicos. No sé, la Me verdad, imagino que como... está muy relacionado. Me imagino que está muy relacionado con la farmacobiología. Ah, mira, yo lo veo como es una rama que va un poco en contra de la corriente, porque las ciencias tienden más como a especializarse, ¿no? Tienden Sí, más a enfocarse en una sola área y hacer muchas cosas en esa área, pero, pero con la biología química lo que hacemos es al revés, es juntar las herramientas y las cosas de diferentes disciplinas y usarlas todas juntas en resolver un problema en particular. Es más, vaya. un método más como holístico, si lo quisieras ver así. Y es lo que me gustó. O sea, yo, la verdad, yo no pensaba entrar ahí. Fue, fue suerte. O sea, la verdad, no era mi plan entrar ahí, pero me gustó mucho y a diferencia de mis compañeras de grupo, a ellas no les gustó y al final cuando terminaron el doctorado se fueron a otras áreas, pero a mí sí me gustó, sí me encontré en mi elemento, en lo que a mí me gusta. Porque es aprender todo, o sea, tienes que aprenderle de todo, de química, de biología, de biofísica, biología molecular, muchas áreas, genética, informática, bioinformática, un chingo de cosas, todo. Ahorita que mencionas eso, Ajá. eso es un rasgo también común en los TDAH. Lo que pasa es que los TDAH nos pasa todo el tiempo. Generalmente cambiamos de hobbies muy rápidamente. Y en mi caso, en un año o dos, puedo tener hasta 3 hobbies diferentes. De todo, o áreas del conocimiento que de repente nos interesan. Empezamos a investigar, 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 hasta que sentimos que ya no podemos investigar más de ello o no podemos desarrollar más nuestra habilidad, nos detenemos y empezamos a buscar, bueno, no, nuestro cerebro, bueno, no sé cómo expresarlo, sino que en ese momento ya estamos preparados para que otra cosa capte nuestra atención y seguir en ese bucle infinito de que me interesa algo, lo exploro, me aburro Eso y también, vuelvo a explorar algo. eso también lo hago yo. O sea, igual tengo un hobby. Después de que terminé el doctorado, pues me quedé ya sin tanto estrés. Por primera vez en la vida ya no tenía tanto estrés. Y entonces empecé a buscar qué otra cosa hacer. Y estaba en la pandemia, a todo lo que daba. Y traté varios hobbies, traté eh, armar rompecabezas, traté pintar en acuarela, aprender de relojes, me gustan mucho los relojes y he gastado un buen de dinero en relojes. Todavía no he dado el salto como ya de comprar un reloj caro, pero tal vez algún día lo haga. Y sí, aprender mucho de relojes. Hay muchísimas cosas que aprender de relojes. Y en YouTube, pues sigo muchísimas, ¿cómo se llaman? Canales de, de diferentes cosas, de teología, pintura, carpintería, eh, muchas cosas. Y aparte sigo con lo de mi área y también sigo aprendiendo de mi área y es un área que nunca se va a agotar. Entonces, o sea, sí te entiendo en ese aspecto de brincar de Sí, un área lo a que otro. pasa es que, sí, lo que pasa es que para
el TDAH, eso es más un handicap. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos, pues, o sea, siempre vas a necesitar de llevar una tarea a cabo que no es tu hobby, es tu responsabilidad, pero lo que pasa en un cerebro con TDAH es que es capaz de ignorar esta urgencia de hacer una tarea y enfocarse en lo que ese momento le gusta. Por ejemplo, si yo estoy muy metido en un momento de mi vida estuve muy metido en el rollo esto de los acuarios. De hecho, llegué a tener hasta 5 acuarios. Ajá. Y en mi trabajo lo único que hacía era ver videos de acuarios, ver fotos de acuarios. Dejaba de un lado mis actividades por estar viendo videos, fotos de acuarios, buscando cosas que comprar para mis acuarios. Y cuando faltaba 1 o 2 horas para entregar mis proyectos o mis trabajos, me ponía rápido a hacer todo eso y lo entregaba. Que eso es muy común en cerebros con TDAH. O sea, como te decía, el TDAH parece una excusa para hacer el vago, O sea, echar la hueva, procrastinar. procrastinar, exactamente, parece una excusa, pero es que lo hacemos incluso en cosas que nos gustan, pero como no tenemos esa fijación de novedad, a veces no las hacemos. Pero yo también hago eso y de hecho, eh, una vez fui a una plática no, fue un curso de biología estructural y uno de los que daba el curso nos dijo que una característica para ser un buen científico es ser huevón. Sí, porque si eres huevón, vas a buscar la manera de que el problema se solucione fácilmente para poder regresar a echar la hueva. Fíjate que eso también nos decían en programación. El Sí, programador que es chingón es huevón, porque va a sí, encontrar la forma más rápida de solucionar el problema. sí. Y también hay una frase de que, bueno, no sé si es verdad o no, bueno, no es una frase, una anécdota de que supuestamente Bill Gates ponía al ingeniero más huevón a hacer la tarea más difícil, porque el más huevón iba a encontrar la forma más fácil de hacer esa tarea. Y ya no, y ya no, y la tarea ya no iba a ser difícil, Y porque va a ser fácil. porque el huevón encontró una forma de hacerla fácilmente. Hay que valorar a los huevones. Sí, sí, hay que valorar los huevones. Es una cosa que, Ser huevón es una habilidad. sí, es una cosa que hay en México, o sea, es algo que muchos mexicanos tienen que no valoran a los huevones. Pero, o sea, muchos mexicanos piensan que ser, eh, estar, o sea, no valoran el trabajo intelectual. Sí. Muchos mexicanos, si te ven trabajando con tu computadora, no, no creen que estés trabajando, creen que estás de huevón. Te quieren ver haciendo un trabajo físico, ¿sí? No se valora el trabajo intelectual. Yo tengo como o sea, mi idea sobre esto es precisamente obviamente es una cuestión de cultura, pero esta cuestión cultural viene de que México, o sea, desde hace mucho tiempo ha sido un país pobre, un país con poca educación, donde
los niños ni bien salían de sexto de primaria y ya los ponían a trabajar. Ajá. O sea, nuestros abuelitos, ¿qué es lo que siempre nos cuentan sobre nuestros abuelitos? Que se partieron el lomo trabajando en el campo, que se levantaban desde las 5 de la mañana y salían de trabajar hasta cayendo la noche. Es toda esa ideología, toda esa exaltación al trabajo duro, al poco descanso, hasta vivir casi como esclavo, se exalta mucho en nuestra cultura mexicana. Sí. Y creo que de ahí viene esa desaprobación hacia empleos menos demandantes físicamente. Al trabajo intelectual. Exactamente. Porque, o sea, Sí, tú tal vez no te estés partiendo la madre, pero estás trabajando muy duro con tu cerebro. exacto. O sea, no te estás moviendo, pero tu cerebro está trabajando a muchas revoluciones por minuto, ¿no? No estás... Exactamente. Y no solo eso, una persona que tiene un trabajo físico puede liberar sus niveles de estrés mientras una persona con un trabajo intelectual no puede hacerlo. O Ajá. sea, es lo que lo decía un profe cuando yo estaba en la primaria, que puedes poner a alguien a cargar blogs todo el día, ese güey descansa sus 8 horas y el siguiente día está listo. Dale a desayunar bien y ya está listo para trabajar el siguiente día. Sí. Pero en cambio, un profesor que tiene trabajo intelectual todo el día, porque aparte de dar clases, tiene que preparar sus clases en la tarde y hacer los oficios que les encargan de otras dependencias. Ese cabrón ponlo a descansar 8 horas y el siguiente día se quiere morir. Precisamente porque es un trabajo demandante y los niveles de estrés que se tienen que liberar con este ejercicio físico, que es el pelear o correr, no Sí. lo hacen. Sí, tiene razón. Tiene sentido, sí. Sí, mientras están haciendo el trabajo, los albañiles o cualquier persona que esté haciendo un trabajo físico, mientras lo hace, está al mismo tiempo liberando su estrés. Así con mi doctor, se murió antes de poder evaluarme. Maldito chiste de humor negro. Triste. Muy triste, sí. Y, ¿Y ahora qué sigue? O sea, ¿qué puedes hacer? Pues vamos a hablar al consultorio del doctor fallecido para ver si nos pueden canalizar con algún otro neurólogo o la misma psicóloga que me estuvo atendiendo me va a dar opciones de otros neurólogos para poder evaluarme. O sea, todavía se le puede dar seguimiento a mi caso. O sea, sí, nada más Desafortunadamente, le tiene que pasar los resultados, ¿no? De tus test a otro doctor. ajá, sí, exactamente. Y creo que sí, o no sé si hubo charla previa entre mi neurólogo y la psicóloga, pues va a ser más fácil canalizarme a otro doctor. Si no, pues atenderme a la dura y fría interpretación de los resultados. A la dura y fría interpretación de los resultados por parte de la neuróloga, Sí, parte del neurólogo, sí. o sea, del nuevo neurólogo. Pero pues yo imagino que es lo mismo, o sea, no sé cómo evalúen esos cuates. No, ni idea. Pero pues me imagino que en la misma consulta, la siguiente consulta me van a preguntar qué es lo que me había dicho el otro neurólogo. Y no sé cómo voy a proceder, pero espero que me canalicen otro doctor
que todo vaya con lo más normal, con la normalidad posible. Porque lo que más me preocupa es que me haya mandado a hacer Era- estudios de valoración emocional. o sea, otros más. Sí, es que la receta que me dio para que me hicieran los tests eran varios, Ajá. aparte de lo que, o sea, son varios tests que me mandó a hacer, pero por ejemplo, el de autismo no es un solo test, son como 3 o 4. Ajá, y todavía te faltan. Ya los terminé, ya nada más faltaba redactar el documento, pero pues ya se murió el doc. O sea, falta redactar el documento de que tienes autismo. Falta redactar el documento de los resultados, cuáles son las observaciones psicológicas. Y Ajá. a partir de eso, el neurólogo va a determinar si necesito, qué tipo de terapia necesito, si va a ser fármaco o va a ser conductual o si van a ser las dos. Para el autismo hay fármacos. No, que yo sepa, no. Nada más a lo mucho, una dieta. Ah, porque dicen Es que una el dieta, gluten, ¿no? ajá, una dieta libre de gluten y por ahí otras cosas que no es que vaya a mejorar el autismo, pero sí son cosas a las que son sensibles los autistas, como ciertas texturas, ciertas proteínas, como por ejemplo el gluten. Ujú. Sí, porque si, los autistas necesitan esta dieta porque muchos o algunos pueden llegar a tener ¿cómo se llama? Problemas con su sistema digestivo, que se les inflame el estómago y cosas así. No tanto porque vaya a mejorar las condiciones del autismo. ¿Qué puede llegar a pasar? Hay gente que dice que, que sí, pero pues a mí en lo personal es simple percepción de los papás. Es más que nada para cuidar el, el sistema digestivo de la persona autista. Ah, ya, o sea, no tiene un impacto en su comportamiento, sino solo en la parte digestiva. Así es. Pero ¿por qué a los autistas les afecta el gluten y agua más que a los que no? Honestamente no lo he investigado. No lo he investigado, pero tiene algo que ver con, con algunas deficiencias que ellos tienen en el desarrollo. Pero si te digo cualquier cosa, ciencia cierta, no sabría decirte. Yo ahorita estoy más concentrado en el TDAH, en algunas cosillas también psicológicas que me han llamado mi atención, y en autismo casi no, porque yo considero que no tengo autismo, que mi novia la primera vez que me conoció pensó que sí tenía. Entonces tú solamente te estás enfocando para el TDAH. Sí, ahorita mi fijación está en el TDAH. Porque estabas poniendo muchas cosas en tu Facebook de TDAH y Sí, pero, o sea, quiero hablar de eso, pero al mismo tiempo me limito porque no tengo un diagnóstico. Entonces, ujú. para mí sería casi, casi como hacer blackface. Ah, ya. No, pues. O sea que solamente puedes hablar de TDAH si tienes TDAH o como. O sea, porque no hablaría o sea, no es tanto como eso,
Pero hay mucha gente que dice que tiene TDAH cuando no tiene TDAH o malinterpreta lo que tiene el TDAH. Como, por ejemplo, cuando te decía que no, el TDAH no es ser muy distraído, ni TDAH es que se te olviden mucho las cosas, porque eso nada más es como parte del espectro, pero no te va a volver TDAH. O sea, es una variedad de síntomas, y se me hace muy irresponsable hablar de TDAH sin yo tener TDAH, porque aparentemente es algo que solo puedes experimentar a través de vivirlo. Como, por ejemplo, o sea, porque todo viene del cerebro y tú no puedes ponerle tu cerebro a otra, o no puedes desconectarle ciertas áreas del cerebro a una persona para que tenga TDAH y te comprenda, porque no funciona así. Ya. Es un conocimiento que no se puede transmitir. Bueno, sí se puede transmitir, pero la comprensión de cómo se vive esta condición es algo que se tiene que vivir, porque precisamente, ¿cómo decirlo? Sí afecta mucho tu vida, y, y no, tú no puedes, o sea, yo trato de explicarle lo que es a otras personas y estas personas no me entienden. Siempre como que tratan de compararse conmigo, diciendo, no, es que a mí también me pasa. Como yo estoy, Sí, pero a como yo he ti, estado haciendo. ajá, pero a ti te pasa una vez a la semana, a ti te pasa una vez al mes, o 2 veces en un día. A mí me pasa cada momento de mi vida. Y puede resultar incluso peligroso para mí, porque hay veces que he dejado la perilla de la estufa encendida y no me he dado cuenta hasta que me llega el olor. O sea, yo en cualquier momento me puedo morir por mi TDAH. Pero para el TDAH dices que sí hay tratamientos, ¿no? Sí hay. Hay tratamiento, sí. Aunque es una condición crónica, o sea, Ya, lo voy a tener para toda mi vida. Sí. como diabetes. Como la diabetes, exactamente. ¿Y por qué, si dices que desde la prepa notaste esto, por qué te esperaste tanto hasta los 30? Porque entonces era nada más una sospecha. Ajá. Como no conocía toda la sintomatología del TDAH, y pues en la casa siempre había sido el flojo, el que no le echa ganas, el que se la pasa todo el día metido en su cuarto. Cuando creces con eso, tú no dices, es culpa de mi cerebro. Tú dices, es culpa mía. Yo soy así. No le echas la culpa a a un trastorno mental. Le echas la culpa a simplemente que tú eres flojo, porque eso es lo que te han dicho toda tu vida. Ajá. Entonces, a los 30 años, a los 31 años, empecé a conocer más sobre el TDAH, a investigar más, y ahí es donde me di cuenta que muy probablemente tenía TDAH. Y ahí es donde me decidí por por hacer algo
junto con, como ya le había mencionado, con mis problemas de depresión y ansiedad. Fue en ese momento en que dije, ya basta de esto, quiero salir del hueco, y, y pues me aventé a ver tanta cochambre tengo en el cerebro para poder llevar una vida más normal. Y esto de la depresión tiene que ver, o sea, tiene que ver con el TDAH directamente o es por todo este ambiente de que crees que eres un huevón, o sea, que lo haces porque, por, ¿cómo decirlo? Que lo haces, que es algo que tú podrías controlar, pero que la gente cree que tú podrías controlar, pero en realidad no, y te dicen que eres un huevón y todo esto, ¿eso es lo que te lleva a la depresión? ¿O se sabe si está conectado de otra forma más biológica? No sé si me expliqué. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. De hecho, sí, sí tengo una respuesta para eso, Ajá, una más o menos larga. Pero a ver, a eso venimos aquí, a dar respuestas largas. exacto. Mira, nadie sabe de dónde viene la depresión, Ajá, porque, o sea, se ha estudiado, desde que se acuñó el término, se ha estudiado, todos los doctores, psicólogos, terapeutas, lo que tú quieras, tratan de investigar el origen concreto de la depresión y nadie lo ha descubierto. Pero sí hay ciertos rasgos o ciertas experiencias que puede pasar el ser humano, ¿no? Que puede desembocar en una depresión. Algunas de ellas son una ruptura amorosa, la muerte de un familiar, una infancia difícil, pues bueno, entre muchos otros, ¿no? Hay gente que incluso que tiene todas las condiciones para vivir plenamente, pero de repente, ¡pum!, se deprime. Eso ocurre. Ahora, han habido muchas investigaciones, bueno, no investigaciones, sino como que se ha descubierto una relación entre el TDAH y la depresión y la ansiedad. Pero no es porque el TDAH provoque la depresión, sino que pues a entrevistar a estas personas sobre su infancia, pues te dicen, la historia más siempre se repite, que yo era un niño problemático, me crecí y todos me decían, todos en la escuela me decían que era problemático, que era burro porque sacaba malas calificaciones en la escuela, mis papás siempre me decían que era flojo, etcétera, etcétera, etcétera. También algo muy común en los TDAH es esta falta de amigos. ¿Por qué? Porque el TDAH, al ser muy impulsivo, expresa sus sentimientos y sus emociones de manera diferente a cómo lo hacen las demás personas. El TDAH de repente puede explotar en felicidad, puede explotar en alegría, o puede ponerse demasiado triste muy rápido, y también todo este cúmulo de emociones causan la ansiedad. ¿Por qué? Porque como el mundo le está exigiendo a este niño algo que no puede dar, ese niño se sobreexige y ahí es donde sale la ansiedad, al sentir que necesita dar más de sí, pero sin poder hacerlo. Incluso algunos TDAH, generalmente los hiperactivos, los que no pueden estar sentados y necesitan estar corriendo, diciendo desmadre todo el día, ellos sí tienden a ser mitómanos. ¿Por qué? Porque de repente estos niños rompen un plato, rompen una silla, se cae algo, y para que no los regañen, empiezan a mentir. Oye, ¿quién rompió la grabadora? No sé, cuando llegué ya estaba así. Él la rompió, lo que pasa es que está mintiendo para que no lo regañen.
¿Por qué? Porque este cabrón siempre lo está regañando. Y mentir es una forma en la que él se protege de todos esos regaños, porque obviamente le causan un estrés, una ansiedad al pobre niño. Entonces vivir en todo este ambiente tan negativo para esos niños desemboca en depresión. ¿Por qué? Porque no nada más es el ambiente de casa, donde a cada rato los están regañando, donde a cada rato los están menospreciando, sino también es el ambiente escolar, donde se burlan de ellos, por cómo se comportan, por las cosas que les gustan, a veces por las mismas calificaciones, que eso me llegó a pasar curiosamente. Y súmale a esto que a veces los padres quieren un hijo de excelencia, o un hijo que salga bien en las calificaciones, pero por el mismo trastorno no puede, que desafortunadamente eso me pasó a mí, porque mis papás son maestros. Entonces mi papá, principalmente mi mamá, pues que ya quería que yo fuera un alumno de 10. Yo no podía, no podía sacar 10 en ciertas materias y en ciertos módulos de las materias que me gustaban, y ya. Y pues eso, todo este ambiente de una infancia, pues vamos a decirle triste, desembocan en depresión. Pero esta depresión se puede manifestar desde la infancia o años más tarde. No hay un momento en que tú digas, de aquí para acá está deprimido, y de aquí para acá, como era niño, ya no estaba deprimido. De hecho, yo he tratado de adivinar el momento en que caí en depresión, y no he podido determinarlo, precisamente porque muchos rasgos asociados con la depresión ya los venía cargando desde muy joven. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, sí. O sea que no es algo más de la crianza, que la depresión que sufren muchos que tienen TDAH es por la crianza. Sí, por la crianza. la crianza, el ambiente donde viven, Sí, cómo se desarrollan socialmente. eso es crianza, ajá. Ya. Incluso en las relaciones de parejas. A mí afortunadamente no me ha tocado, pero me imagino que como a las mujeres muchas veces les gusta este jueguito de mando indirectas, o que si pasan 5 minutos y mi novio no me hace caso, es que no le importo. Ajá. O cosas como esta. Obviamente eso viene a pasar a arder a los TDAH, porque, o sea, el TDAH se levanta y ponle que sí, en la mañana dice, buenos días, mi amor, le manda su mensaje de buenos días, mi amor, pero se le va a olvidar ver su celular en 2, 3 horas, que es lo que te dice la novia. ¿Por qué no me respondiste rápido? Es que ya no te importa. Y ahí es donde empiezan los problemas. Ajá. O, por ejemplo, a veces mi novia está hablando conmigo y yo soy como un perro que ve una ardilla. Me quedo viendo cualquier cosa, pero afortunadamente ella entiende que así soy, que yo me distraigo. En cambio, otra persona tal vez, o muy seguramente, pensará que yo no le estoy tomando importancia a la plática, cuando no necesariamente es cierto. Es que mi cerebro no te puede poner atención durante mucho tiempo. Entonces tienes que hablarte poco a poco. ¿O cómo? O sea, si yo te doy un La neta no. discurso, si te doy un discurso de más de 5 minutos, ya te perdí. Depende de la persona. Hay cabrones que sí logran completar los 5 minutos. Lo que pasa conmigo es que, por ejemplo, los primeros 5 minutos sí te pongo atención. A los
7 minutos como que ya me va a costar trabajo ponerte atención. A los 10 minutos ya voy a estar viendo el techo, viendo a todos lados. A los 10 minutos ya no voy a saber qué chingados estabas hablando. A los 15 minutos ya me habré ido. Ajá. Eso sí me das la libertad, porque generalmente cuando, por ejemplo, en un empleo teníamos que hacer reuniones. Pinches reuniones duraban casi media hora. Pues yo me salía cada rato, iba al baño a cada rato, me paraba y comía galletas. A veces me ponía a bromear con mi compañero de al lado. Pero una vez llegó un cabrón de otro estado que según era supervisor de no sé qué y teníamos que estar como soldados. Yo como a los 10 minutos ya me estaba durmiendo. Me dio muchis. Y ese es mi problema, que cuando no puedo distraerme en otras cosas y necesito fijar mi atención en alguien que está hablando, me da sueño. Y las personas piensan que soy grosero, maleducado. No, es que es demasiado para mí. Ya. Entonces, el TDAH obviamente afecta la vida laboral de el que lo tiene. Sí, Chale. sí, porque somos muy propensos a cometer errores. Pero pues, bueno, todo el mundo, ¿no? Es todo el mundo, pero, ¿cómo decirlo? Es algo que a nosotros nos pasa todos los días, a cada momento. Pues igual a todo el mundo la caga todos los días, ¿no? O sea, no digo que No, sí te entiendo, pero, por ejemplo, a un TDAH es más fácil que lo corran por la cantidad de errores que a cualquier otra persona. ya, chale. Así es un chale muy grande cuando te das cuenta en cuántas áreas de tu vida te afecta el TDAH y hasta la ansiedad, porque no sé si te conté que uno de mis dulces favoritos son las paletas. Ujú. Antes de tomar medicamentos para ansiedad, yo no podía chupar paletas, siempre las mordía, me daba por morderlas. Hasta cuando empecé a tomar medicamentos y una semana después me compré una paleta. Fue la primera paleta en toda mi vida que logré chupar hasta el final. Mira, yo sé que tú me, me dices que yo que no crees que yo tenga TDAH, pero yo también hago muchas de esas cosas. Igual, así Como, nunca he podido terminar una paleta. no, es que eso fue por la ansiedad. O sea, también, o Cuando sea, tal empecé a vez, tomar medicamentos, perdón. sí, yo también padezco mucho de ansiedad. No, pues eso es normal, porque la ansiedad se te mete la idea de repente en la cabeza de morderla y y no te vas a controlar hasta que lo hagas. Ya, Porque eso me pasaba a mí. Empezaba a chupar la paleta y de repente quiero morderla. Pero quiero chuparla, pero quiero morderla. Y no me controlaba hasta que la mordía. Y cuando empecé a tomar medicamentos fue que quiero chuparla y no quiero morderla. Y no me importa morderla, voy a chuparla.
Y así es un cerebro con TDAH. Es un cerebro muy extraño. Bueno, no como extraño, pero sí funciona de una forma muy peculiar. Todo esto tiene que ver con el desarrollo de áreas en el cerebro y en la liberación de dopamina. Es como lo que decías del experimento de las ratas. Cuando les quitan la dopamina, ya no están interesadas. Eso pasa en un cerebro con TDAH. O sea, tienen bajos niveles de dopamina. Sí. Y se van, no solamente son bajos, sino que se van rapidísimo. O sea, puedo empezar una actividad, de repente hay algo que pienso que necesito tomar agua, y hasta ahí llegó la actividad que estaba haciendo, porque de repente estoy tomando agua, me da por ver la tele, O sea, la me dopamina da por acostarme. Sí, degrada rápido, se consume. sí. Okay. Y ya luego cuando te das cuenta pasaron 2 semanas sin terminar la actividad que estabas haciendo. Es por eso que te digo que no siquiera puedo disfrutar las cosas que se supone que me gustan. Ya veo. ¿Alguien más de tu familia tiene algo así o dices que eres el único, no? Sospecho que mi madre, veo sus síntomas tan fuertes como los míos, pero sospecho que mi madre también tiene TDAH. Y ya se ha visto que Porque tiene su parte genética. sí, de hecho ocurre que a veces hay familias completas que tienen TDAH. Sería muy interesante ver eso. Ahí nadie hace nada. Okay. Nadie hace nada, todos están echando desmadre. Generalmente es algo que simplemente, ahora sí que simplemente pasa. O sea, sí tiene sus elementos de herencia genética, pero también hay familias que no se ha detectado nunca el TDAH en alguien y de repente ¡pop!, aparece alguien con TDAH. Aunque te diré, esto de evaluar el TDAH es muy reciente. Apenas en los años 80 se empezó a hacer más estudiado el TDAH. Por eso dicen que de repente hay una epidemia de TDAH, pero es precisamente porque los criterios para evaluar el TDAH apenas son muy, muy recientes. Sí. Claro que también ha habido casos de gente que le han diagnosticado TDAH y pues no es cierto, no tenían. Simplemente eran despistados. Es un poco como la historia de los cascos. No me acuerdo si era en el ejército británico, creo que sí era en el ejército británico. No sé si te sepas esa historia. Que Es cuando donde se introdujeron, morían a la verga. cuando introdujeron los cascos en el ejército, cascos de metal. De metal, sí. Ajá. Que empezó a morirse menos gente, ¿no? No, que empezaron a haber más lesiones de cabeza. Ah, O ya. sea, aparecieron los cascos metálicos y subieron las Por la lesiones. forma del casco, ¿no? No, espérate. Subieron las A lesiones ver. de cabeza, empezaron a aumentar las lesiones de cabeza y la gente en el ejército empezaron a decir que prohibieran esos cascos porque la gente estaba lastimando con el casco. Pero en realidad lo que pasaba era que el casco le estaba salvando la vida a más personas, pero a lo mejor se llevaban un madracillo, quedaban lesionados de la cabeza, pero no se morían. Sí. Entonces Ya. el casco aumentaba la supervivencia de las personas, aunque quedaban lesionados, pero sobrevivían. Entonces, lo que tú dices que ha aumentado, no es que haya aumentado el TDAH, sino que se diagnostica más. Exactamente. Como con el cáncer.
también, sí. Que no es que haya más cáncer, sino que ya los métodos de diagnóstico son mucho mejores. Se puede detectar con más tiempo Sí. y en más personas. Y pues eso, y también hay mucho, a mí una cosa, pues no es que me molesta, pero sí como que me causa ruido, es más bien un disgusto, que muchas interacciones sociales no contemplan las neurodivergencias. Pero pues acabamos de responder la pregunta, ¿no? O sea, es algo que se está diagnosticando más y se está descubriendo más y si para la medicina es nuevo, pues todavía Es nuevo, la gente, exactamente. para la sociedad también es más, es algo nuevo, así que pues va a tomar algo de tiempo para que se les reconozca. Claro, y por eso no es como que diga hijos de la chingada, pero Ajá. pues sí me gustaría que la gente no pensara que porque de repente volteo hacia algún lado mientras ellos hablan, estoy siendo grosero, Ajá. o que no me interesa. Okay, pues así soy, güey, lo siento. Entonces, ¿quieres poner que, por ejemplo, como ahora en el Twitter o en el LinkedIn, poner tu nombre, tus pronombres, ¿no? Ajá. She, her, he, him, y a un lado neurodivergente o No, neurotípico. para nada. No, para nada. No, es simplemente que no les importe tanto lo que yo haga. Pero O si sea, te, que es simplemente una forma, es que no sé cómo expresarlo, no, que la gente hace cosas y no por eso es gente mala. Pero pues tienes razón, no es tan fácil. Por ejemplo, a mí no me hables de que ay, te voy a, como le decía a mi novia, un día le decía, oye, te agradezco que tú no seas como las mujeres que, que, por ejemplo, cuando tú vas a pedir comida, tú le preguntas a tu novia, oye, mi amor, ¿vas a querer algo? Y ella te dice, no, cuando en realidad sí querían algo, pero quieren que tú lo hagas para ella sentirse bien, ¿no? Porque si tú me lo haces a mí, yo nomás te voy a decir, ah, ok, y nada más voy a pedir para mí. Y ella si quiere algo, mi novia si quiere algo, ella me lo dice. Y yo se lo agradezco mucho, porque de otra manera, yo en ningún momento pensaría que hay como un mensaje oculto en eso, o que hay una segunda intención. Porque para otras personas eso puede ser muy, muy intuitivo, pero para mí no lo es. Y esa es una de las cosas que un TDAH comparte con un autista. Sí, porque luego hay gente que dice, no, es que las personas tratan de comunicarse de manera más con su cuerpo, de manera no oral, con segundas intenciones, que la otra persona trate de adivinar. uh-huh. Yo no me comunico así. Yo si quiero algo, lo digo. Yo si no sé algo, no sé. Trato de adivinar, o sea, como ahorita me retaste como un poquito a adivinar lo de los cascos, pues yo me puse a pensar, no, pues qué era, pero si fuera algo de que tú no me hayas retado tan directamente, yo sí me hubiera quedado como que, ¿qué? Ya, ya, ya. Está interesante, está muy interesante. ¿Qué otras enfermedades están como relacionadas con el TDAH, aparte de la ansiedad y depresión?
afecta también las relaciones sociales, precisamente porque los TDAH no suelen ser muy aceptados dentro de grupos sociales, entonces los apartan. Hipersensibilidad hacia ciertos estímulos, bajo rendimiento sexual, aunque esto puede variar. Ya. Puede variar, que puede de bajo rendimiento sexual, porque en el medio del acto se te puede venir una idea, te pones a hablar sobre esa idea, hasta ahí llegaste, mano. O poca motivación sexual, porque de repente el sexo ya no te importa. O el deseo de mucha actividad sexual, precisamente porque quieres ese estímulo, esa dopamina que te da el sexo. Pues se parece mucho a las adicciones, ¿no? También tienen riesgo Se parece mucho. También tienen riesgo de adicciones. Exactamente. Sí, se me estaba olvidando, gracias por recordarme. Es muy común que los TDAH caigan en adicciones de drogas, alcohol y juego. Juego no tanto, pero sí en adicciones, ¿cómo se llaman? De consumo. También con comida, que es lo que me estaba pasando a mí también. Comida, tabaco, alcohol y drogas. Son los principales fuentes de adicción del TDAH. Wow. De hecho, es muy probable que el T por 8 de la esquina, que era un desmadre de joven, que nunca le hizo caso a sus papás, iba mal en la escuela y terminó en las garras del alcohol, es muy probable que ese cabrón haya tenido TDAH no diagnosticado. O sea que crees que los homeless que vemos en la calle tengan TDAH, muchos de ellos. ¿Es probable? Es probable. Es probable. Es probable que no. Es probable que no también, o sea, pero, o sea, alguno debe tener a huevo. ¿Qué tan hay alguna estadística de cuántos TDAH hay en la población? Aproximadamente entre el 7 y el 5%. Entre el 7 y el 5%. Es un chingo. Es un chingo de gente. Claro, depende de la fuente, ¿no? Pero es más o menos las estimaciones entre un 7 y un 5%. Y de entre ese 7 y 5%, la mitad tienen TDAH superando la edad, superando la juventud. Porque precisamente como es un problema del neurodesarrollo, tu cerebro puede tener, pero en la mitad de los casos no. ¿Tu cerebro puede qué? Perdón, te cortaste. Que tu cerebro puede llegar a finalizar su neurodesarrollo al llegar a la pubertad. Ajá. Pero en la mitad de los casos no es así, que es lo que me pasó a mí. Te faltó desarrollo cerebral, ¿no? Sí. Oh, ya. De hecho, lo que tengo en común con los autistas es que es una falta de desarrollo en el lóbulo frontal. Es por eso que hay ciertas cosas que los TDAH y los autistas compartimos, aunque no sea el mismo trastorno. Tenemos un amigo en común que conocimos, tal vez algún día hagamos un podcast de cómo nos conocimos, ¿no? Pero tenemos un contacto en común que es Asperger, y con él hablas de esto, me imagino que sí, ¿no?
Sí, sí, de hecho sí. ¿Quieres decir su nombre o no? Pues es mi tocayo, A David, tu tocayo, sí. David López Portillo. Curioso nombre, curioso apellido. López Portillo, pero López Portillo es un solo apellido, ¿no? Tiene otro después, ¿no? No, López Portillo, ¿se apellida López Portillo? Sí. Pero creo que el presidente es López Portillo y algo más, ¿no? Sí, creo que sí. Pero según él, leí alguna vez que él sí es pariente de López Portillo, el presidente, pero de la rama pobre de la familia. De hecho, eso es muy común en México, o sea, con los de la rama pobre de la familia. Que de hecho, mi novia y yo somos de la rama pobre de nuestras familias. Yo también soy de la rama pobre de mi familia. Chale. Sí. Pero digamos que afortunadamente mi papá se salió de la pobreza y ya no nos fue tan mal a mí, Sí. pero No, mi papá sí fue de chico, sí le sufrieron mucho. Pero bueno, el chiste es que la pregunta era que si con él te ayudó como que con esto, con tu pre-autodiagnóstico. sí, igual mi papá, mi tocayo, David Alejandro López Portillo, es es más como apoyo emocional. Hablar de neurodivergente a neurodivergente sin tener que justificar. O sea, no, con él no me voy a, yo sé que es cuando hable con él, no me voy a justificar. No me voy a, él no me va a decir, pues échale ganas. Yo sé que nos vamos a entender y más que nada ha sido sobre eso. Porque pues él tampoco entiende mucho qué es el TDAH. De hecho, ni le he tenido que explicar qué es. Y bueno, eso era todo. Pero dices que también te ayudó tu papá, ¿no? Sí, afortunadamente mi papá, desde que estoy en la terapia, ha sido como que más empático y más abierto a entender y a escuchar lo que me pasa. Y de hecho, él ha sido junto con mi novia y todos tres de mis amigos han sido las más grandes ayudas que he tenido en estos días. Pues qué genial que te hayan ayudado igual en tu familia, o que dices que antes te criticaban, ¿no? Por que no sacabas las calificaciones, por lo menos ahora te están ayudando más en esto. Sí, ahora ya les puedo decir que nunca fue un tema de que no puedo, de intelecto, es un tema de neurodesarrollo. ¿Y qué sentirán los papás? Así de, qué bueno, mi hijo no era un huevón. Eso es solo algo que ellos sabrán. Pero mi mamá me dice que por lo menos sería bueno saber qué es lo que me pasa, pues para tener conocimiento y así ayudarme en el futuro. Y creo que eso es lo más importante. Sí, claro. Sí, porque, no sé, tal vez un papá deba decir, eh, que es mejor saber que tu hijo tenía algo a pensar, que tu hijo era un huevón. Exactamente. Yo creo que debe ser O sea, más no es solo. que mi hijo estaba perdido, es que mi hijo no podía encontrarse, ¿no? Y sí, no podía. No fue ni mi culpa ni culpa de mi hijo. Ajá, exactamente. Sí. Y también me ayuda más a mí al saber esto, pues no era mi culpa, es que no podía.
Y ya con eso te ayudará para la depresión. Pues sí, aunque sabemos que la depresión es más un asunto de, o sea, sí te ayuda, pero no va a ser todo el trabajo. Hay todavía un montón de terapia que llevar, pero afortunadamente ya he estado saliendo de eso. Ya ahorita no me he comprado medicinas, llevo unas semanas sin medicinas y siento como si todavía las estuviera tomando. Así que voy muy bien en ese aspecto. Qué chido. ¿Y la depresión te empezó cuándo? No sabré decirte. Sospecho que durante la preparatoria, como a mis 15, 14 años, 15, 16 años, 14, 15, 16 años. O sea, toda tu vida. Pero cuando, ¿mande? O sea, toda tu vida, ¿ya? Sí, casi toda mi vida. Pero cuando más se acentuó fue a los 21, que empecé, pues, profundicé más en esa enfermedad, porque ya de plano bajé muchísimo mis calificaciones. O sea, de por sí no eran perfectas, pero cuando entré al TEC, pues por lo mismo de que todo esto de la programación me mantenía muy motivado, pues mis calificaciones subieron y empecé a ser un alumno de 10, de 9, lo más bajo que sacaba era 8 y eran poquitos 8. Pero conforme fue avanzando el tiempo, empecé a llegar tarde a la escuela, dejé de bañarme, mi cuarto estaba todavía más sucio, casi casi que dormía sobre la basura, dejé de comer, y consumía pura chatarra. Hice a un lado por un momento todos mis hobbies y empecé a tener pensamientos suicidas. Y Madre. para acabarla de joder en ese tiempo, mi anterior exnovia, o mi última exnovia, antes de mi actual novia, me había terminado. Así que pues, en ese momento fue como el punto más bajo y en el que me quedé durante mucho tiempo. Si te imaginas, tenía como 23 años cuando llegué a ese punto, el punto más bajo, y ahí me quedé hasta los 32 años. Y fue gracias al medicamento que ya por fin te Sí, pudiste. sí, de hecho. De hecho, fue gracias al medicamento y a la terapia. Pero sin medicamento, la terapia no hubiera llegado a ningún lado. Uh-huh. Y algo antes yo tenía una autoestima destruida, por lo mismo que toda mi vida me la habían pasado diciendo que yo no era inteligente. Y yo mismo también me decía a mí mismo que no era inteligente precisamente porque mis calificaciones no demostraban eso. O sea, para mí era un golpe de autoestima muy fuerte. Pero, Uh-huh. pero en el TEC, en los primeros meses, en los primeros años del TEC, en los primeros semestres, empezamos a ver las integrales y las derivadas. Y las derivadas y las integrales yo las vi en la preparatoria, pero se me hacían muy difíciles. Entonces, cuando pasé al TEC, las volví a ver, pero yo ya también estaba estudiando programación. Así que, y en programación yo era buenísimo, muy bueno. Entonces yo dije, no, pues ¿por qué no empiezo a resolver
las derivadas y las integrales como si fueran programación, de manera lógica. Y me resultó. Entonces yo hace unos meses le dije a mi papá, porque él es buenísimo en matemáticas. Es una de las personas, mi papá es una de las personas más inteligentes que conozco, y es buenísimo en matemáticas. Le empecé a explicar a mi papá lo que yo hacía para resolver esos ejercicios, y se me queda mirando y me dice, David, esas son matemáticas complejas, se llaman laplacianos. ¿Quién te las enseñó? No, pues yo solito. No mames. Y ahí es donde ahí eso me dio un subidón de autoestima, que hasta el momento ese rush se quedó conmigo, porque es como vivir en una cueva y de repente ver la luz del sol y descubrir que es hermosa. ¿Redescubriste las transformadas de Laplace? ¿Sí? Wow. Y síguele. Y pues ese ha sido mi camino. En cuanto al neurodesarrollo, aún me faltan todavía muchas cosas por descubrir sobre mi propio cerebro, y espero en estos días descubrirlas y darles, no, tal vez no la solución, pero sí darle mejoría para tener una mejor calidad de vida. Y espero tener un trabajo en un empleo donde pueda durar. Hablando de eso, ¿cómo les va a los que tienen TDAH como, no sé, como trabajando por su cuenta? Eso también. Depende del empleo. Depende del empleo, porque algunos TDAH son más de moverse. Los hiperactivos son de moverse, de estar arriba para abajo. Y hay TDAHs que logran tener un empleo así, que los mantenga activos todo el día, caminando de un lado para otro. Y para ellos no es tan duro. En cambio, habrá TDAHs que en trabajo de oficina, godines, 8 horas frente a una computadora, esos güeyes básicamente los están torturando. Y sonará feo de mi parte, pero yo no creo que esos cuates duren mucho en sus empleos. Yo también estuve trabajando como guardia de seguridad, un pésimo empleo para un TDAH. Había días que, una vez me acuerdo que dejé pegadas unas llaves en una puerta donde no debería haberlas dejado pegadas. Me regañaron varias veces. A veces me pedían que fuera a buscar alguna, por ejemplo, unas escaleras o herramientas. Me regañaban porque luego no las devolvía, porque estaban los de mantenimiento buscando esas herramientas, no las encontraban y las tenía don pendejo en la caseta de seguridad por alguna razón, porque se la prestaron y nunca dijo nada. Se me pasaba dar reportes, pero había otras cosas en las que sí me iba bien, porque pues implicaba hacer diferentes cosas en muy poco tiempo. Por ejemplo, estaba trabajando en un hotel y pues a veces tenía que ir a los cuartos a registrar lo que los huéspedes dejaban en esos cuartos mientras las mucamas hacían limpieza. Y ese trabajo sí me gustaba porque pues, era rápido y pues a veces los huéspedes dejaban cosas interesantes ahí, pues me gustaba verlas. ¿Cómo que te llegaste a encontrar? Este,
Lo más raro, o sea, lo más escandaloso fue droga. Ajá. Lo más raro fue una escultura. Una escultura de una mujer, pero que era una escultura como de arte conceptual, muy extraña. Y ese cuate la había puesto en su mesa de noche. Me imagino que le gustaba mucho esa madre y se la lleva a todos lados. Y la perdió. Pero general, ¿mande? Y la perdió después. No, no la perdió. Nunca se reportó que estuviera perdida. Pero, o sea, regresó. Pero no, lo que pasa es que, por ejemplo, los huéspedes dejan cosas en su cuarto porque salen a comer, salen a pasear. Yo pensé que, o sea, entrabas cuando ya se había ido el huésped. También lo hacía, pero generalmente no, no dejaban nada. Lo que más dejaban eran prendas de ropa. Pero pues eso no las reclaman. Lo que más reclaman es joyería y obviamente dinero y aparatos eléctricos. Pero sí, eso fue lo más raro. Y también otra cosa rara fue una tanga que nos encontramos en un cuarto. Pero era un cuarto que estaba nada más un hombre. No. Es un chiste. No. Sí lo sé, pero o sea, sí lo entendí, pero desafortunadamente no fue así la historia. Lo que pasa es que hubo una boda colombiana, llegó un montón de gente de Colombia y cuando se fueron dejaron tangas, dejaron licor y ¿qué más? Coca. Fíjate que nunca encontramos coca. Los que siempre nos daban droga eran los gringos. Ajá. Que nos daban a veces, que nos acabaron la marihuana y preguntaban, ¿quién quiere droga? Ya ahí aprovechábamos. Qué propinota. Sí, de hecho. Una de las cosas que logré sacar de ese empleo, una de las cosas chidas es un chandón de 1998. ¿Qué es eso? Es un champán. Ya. Es una bebida tipo champán, o sea, no, porque pues, el champán, Sí. champán es de champán. Sí. Es básicamente un vino, pues. Y pues así ha sido mi experiencia de vida. ¿Qué más quieres saber de mí? No, por ahora creo que es suficiente. Ya llevamos 2 horas. Pues gracias por pues abrir tanto tu vida, ¿no? Estás a veces es difícil compartir todas estas cosas, Sí, claro. pero está muy bueno, me entretiene mucho y me interesa mucho lo que dices, lo que has compartido aquí. Y no sé, tal vez Gracias. el siguiente podcast podría ser algo menos personal, tal vez podemos discutir otros temas menos personales para darle un poquito de descanso. Claro, claro, porque que me imagino que los escuchas ya están aburridos de que hable sobre mi depresión. No sé, vamos a ver los comentarios, qué tal, qué dicen, si quieren que se hable más de ese tema, eh, pues vamos a ver qué camino quieren que tomemos. Pero por el momento yo creo que sería todo. Muchas gracias. Soy Nada. Gustavo.
Y David Hernández Cruz. David Hernández. Muchas gracias y hasta la próxima.